Y bueno, pues entonces quiero presentarles a nuestra experta del día de hoy. Ella es la maestra María Guadalupe Arrieta Reina. Ella tiene una amplia experiencia como profesora de educación preescolar, también es psicóloga especializada adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Es la coordinadora del programa maternal terapéutico del Hospital Juan N. Navarro, coordinadora también del Servicio de Atención Educativa en este mismo hospital, profesora titular del curso El manejo de la psicopatología infantil dentro del salón de clase, también profesora titular del Diploma de Problemas Específicos del Aprendizaje en el claustro Sor Juana AC, jefa del Servicio Psicodiagnóstico y Tratamiento del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, y también participa en el programa Modelo de Atención en Niñas, Niños y Adolescentes con Vulnerabilidad Escolar. Como formación, ella es profesora de educación preescolar de la Educación Nacional para Maestros de Jardín de Niños. Es licenciada en psicología también por la UNAM. Tiene la especialidad de educación especial por la Universidad Iberoamericana. También tiene la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Es facilitadora de la Escuela de Hijos y Padres del Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa. Cuenta con una certificación como moderadora de la Escuela de Hijos y Padres del Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa. Y bueno, pues como pueden ver, es una expertaza en este tema. Así que siendo hoy nuestra última telemontoría de este ciclo, yo les invito a que agoten sus dudas, a que aprovechen la presencia de la maestra Lupita Arrieta. Y bueno, ella hoy nos va a platicar sobre trastorno del espectro autista en el aula. Bienvenida, maestra Lupita. Le cedemos el micrófono. Sí, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, esta última sesión espero que sea productiva, espero que todo el curso, pues que se preparó ahora sí con la doctora Paulina Vázquez y con la maestra, ahora sí Dani Videgaray, pues se ha trabajado mucho para que ustedes tengan pues la mejor información, ¿no? Con gente que pues hemos trabajado en el tiempo, pues se ha ido ahora sí que incrementando de manera exponencial, ¿no? La identificación de este tipo de trastornos y creo que a veces son de los que cuestan todavía mucha dificultad para integrar en el salón de clases. No sé, creo que no me has habilitado para poder compartir, Dani. A ver. Apagué tu micrófono para que se escuchara mejor, ¿eh? Porque se estaba cortando un poquito. Sí, sí, Mm. ya, ok. Ahí se ve. Ya podemos ver muy bien tu presentación. Muchas gracias. Ok, muy bien, bueno. Pues el objetivo de la presentación del día de hoy tiene que ver con identificar estos elementos que caracterizan el aprendizaje de estos menores con trastornos del espectro autista y poder ir revisando cuáles son las mejores opciones que se tienen para trabajar con ellos en el aula, ¿sí? La definición, ¿no? De estos trastornos es el trastorno del espectro autista engloba un conjunto heterogéneo de alteraciones del neurodesarrollo cuya sintomatología definitoria incluye además de un trastorno en el desarrollo sociocomunicativo y un patrón restringido de actividades e intereses, otro tipo de manifestaciones clínicas que varían enormemente de un individuo a otro. Justamente esta definición o esta esquema que nos deja esta definición nos permite entender que hay una amplia sintomatología y que se va presentando de manera diferente en cada uno de los chicos. De ahí la dificultad que se tiene para poder tanto identificarlos, hacer el diagnóstico, como después, pues trabajar con cada uno de ellos, ¿no?
Entonces, los retos para el diagnóstico y el tratamiento son esta heterogeneidad e intraindividual. Hace que el diagnóstico sea muy complejo, especialmente en aquellos menores con alto funcionamiento, por lo que suele retrasarse muchísimo. Es decir, son chicos que pueden aparecer, ¿no? Algunos síntomas, pero que aparentemente no generan todo el cuadro y que eso va haciendo que finalmente algunos papás dicen que el niño es distraído o puede decir que finalmente el niño es muy individualista, por eso no se junta con los demás. En fin, pueden tener una serie, digamos, como de explicaciones que van retrasando el que los chicos finalmente sean identificados con este trastorno del espectro autista. De la misma manera, esto sucede pues también en el aula, porque en el caso de chicos que tienen una dificultad ya más severa, pues sí son muy evidentes, pero los chicos que antes se llamaban trastorno de tipo Asperger, finalmente, o de alto funcionamiento, son los que tienen más dificultad a veces para identificarse. Entonces son múltiples los modelos y modalidades de atención que se han propuesto. Desgraciadamente en esta amplia carpeta de intervenciones, sabemos que muy pocas cuentan con evidencia empírica de su eficacia y existe un consenso en cuanto a que tienen que ser tratados multidisciplinariamente, ¿no? Bueno, entonces en el aprendizaje en el autismo, ¿sí? Lo que vemos es que los primeros enfoques para definir este síndrome eran de corte psicoanalítico y crearon la idea de que el sujeto se refugiaba en un mundo imaginario y aislado. De ahí que tenían una idea pues mucho más emocional de lo que estaba pasando con los chicos, pero en estos 30 años la conceptualización cambió de forma impresionante y lo que estamos viendo actualmente es que se considera que las dificultades en las funciones ejecutivas y los déficits cognitivos son los que tienen un papel preponderante en la explicación del autismo. De ahí la importancia que tiene que ahora revisemos cuáles son estas alteraciones y estos déficits cognitivos para poder identificar de qué era finalmente podemos intervenir dentro de la chica, ¿sí? Una de las teóricas más fundamentales después de la identificación que se hizo por Asperger y Kanner, ¿no? Del trastorno, fue la triada que realizó la Lorna Wynn y que habla de que varias de las afectaciones que tienen estos chicos tienen que ver con esta triada: la comunicación, la socialización y la flexibilidad y la anticipación. Esta flexibilidad y anticipación tienen que ver principalmente con las cuestiones cognitivas. Tienen un pensamiento rígido, con muy poca flexibilidad, y de ahí vamos a ver que estas características van a ser un problema muy severo a la hora finalmente de intervenir con ellos, y de ahí la importancia que tiene que nosotros conozcamos, pues digamos, estas circunstancias para que sepamos de qué manera nos vamos a poder acercar a estas situaciones. Entonces, esto lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? En esta presentación. Entonces, para hablar de cuáles son estas características que tienen estos chicos dentro de las funciones mentales superiores, vamos a hablar primero de la atención, ¿no? Algunas de las dificultades principales que presentan son este cambio de foco de atención o transición de una actividad a otra. Son chicos que se pueden sobreenfocar en un tema o en una actividad, y el hecho de cambiar el foco de atención de una a otra se vuelve muy complejo, ¿sí? Entre más pequeños y tienen más severidad en el trastorno, va a ser más difícil que hagan esta transición, ¿sí? De ahí que finalmente tenemos que impactar a veces para que pueda, ahora sí que cortar esta actividad y poder pasar a la otra. Hay déficits en tareas complejas y rápidas que requieren filtrar, justamente por esta dificultad que tienen, ¿no? En la flexibilidad del pensamiento, tienen déficit de la atención para poder hacer las tareas rápidamente, ¿no? Requieren filtrar, pero para filtrar, ¿no? El proceso que llevan, ¿no? En el pensamiento tiene que ver con una serie de eh, caminos o de ideas que van siendo bastante más complejas de lo que deberían ser. Para cosas muy simples, por así decirlo, hacen un recorrido enorme,
para poder llegar al punto que se les está solicitando. Y entonces los maestros pues se desesperan porque no acaban de entender qué es lo que está sucediendo, y es que no logran filtrar de manera adecuada los estímulos que se le están indicando para el trabajo específico que tiene que realizar en el salón de clases, ¿no? Luego, el cambio de procesamiento de local a global, ¿sí? Es decir, puedo ver el árbol, pero me cuesta mucho trabajo ver el bosque. Puedo ver particularmente este aspecto de la situación, pero me cuesta muchísimo entender la situación completa o incluso el entorno. De ahí la necesidad después que se va a ver de que el chico pueda identificar cuál es el escenario en el que se está desenvolviendo, porque tiene muchísimos problemas para pasar de este tipo de atención de esta cuestión local a la cuestión global, ¿no? El foco atencional es estrecho, es decir, es estrecho porque simplemente está sobreenfocado en un punto y cuesta mucho trabajo que vaya ampliando estas posibilidades a otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, digamos como que su foco atencional se limita, ¿no? Y se limita también por la rigidez del pensamiento que está teniendo, ¿no? Hay una atención intensa a focos inusuales, es decir, o sea, puede notar muchas más cosas de las que nosotros notamos. Yo recuerdo que alguna vez en el hospital cambiaron los letreros de los servicios y uno decía maternal terapéutica. Y cuando uno de estos chicos le pidimos que leyera qué decía ahí, decía maternal terapéutica. Y nosotros, no, mijito, no, te estás equivocando, revisa nuevamente. Y fue el único que se dio cuenta que sí había un error, porque tuvo una atención muy intensa en ese punto que nosotros ya habíamos dado por hecho y que finalmente no logramos identificar. Entonces, esta sobreatención, ¿no? En focos inusuales, porque además puede poner mucha atención en esta parte, pero en el contexto general no logra poner atención. Entonces, de repente nos puede dar respuestas inesperadas porque se fijó en algo que nosotros, pero totalmente dejamos de lado. ¿Sí? Entonces de ahí que la atención es una situación pues compleja en estos casos, y a veces es difícil entender a qué le está poniendo atención y cuál fue la línea del pensamiento que lo llevó, digamos, a centrarse solamente en esto. Como hay intereses restringidos, finalmente, por ejemplo, unas de las cosas que les encantan son los dinosaurios, entonces puede estar conociendo toda la situación, todos los temas de los dinosaurios, pero finalmente no saben otros o además no los pueden aplicar, que ese es el problema principal, ¿no? Luego, en el caso de la memoria, lo que está sucediendo, digamos, es que las fortalezas que tienen, o sea, justo porque la cuestión, digamos, estamos, ok, ¿qué procesos mentales se realizan cuando ponemos atención? Ok. Bueno, la memoria finalmente tiene algunas fortalezas, ¿no? Hay aspectos concretos que finalmente les son muy fáciles. O sea, a nivel de memoria, estos chicos pueden ser verdaderamente sorprendentes. Pueden recordar, por ejemplo, en el caso del hospital, que se ponía el trabajo en el cuaderno de lenguaje, se podían saber todo el cuaderno de memoria y no saber leer y escribir, lo cual era muy importante, era muy, ahora sí que sorprendente el hecho de que pudieran saberse todo el libro y no saber leer y escribir. Entonces, simplemente se aprendían de memoria todo lo que tenían ahí. Tienen esa fortaleza, pero desgraciadamente esa fortaleza no les ayuda necesariamente en el aprendizaje, porque finalmente los datos que tienen los van guardando de manera muy concreta, ¿no? Y esto finalmente, por ejemplo, pueden saberse todas las marcas, ¿no? De las cerraduras que hay, ¿no? Entonces es un conocimiento, pues que en realidad realmente no sería realmente muy importante, y que finalmente, pues a veces, digamos, más bien se vuelve como una situación, medio inútil,
pero que finalmente ellos pueden recordar. Por ejemplo, una de las cosas que sorprendían muchísimo era que se podían saber, si yo le decía cuál era mi fecha de nacimiento, en qué día había nacido yo, qué día de la semana era, y se podía saber todos los calendarios de manera sorprendente, pero finalmente no tienen esta, digamos, como que cuestión semántica, ¿no? Para poder interpretar, ¿no? Esa memoria en datos más coherentes, ¿no? Entonces, la debilidad está en la memoria semántica, en la memoria episódica, en la memoria de orden temporal, en la memoria de vida cotidiana, de las pertenencias, de los horarios y en la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de que puedan ser sorprendentes en un tipo de memoria, eso no significa que finalmente vamos a tener como mayor facilidad en la interpretación de la información, porque estamos teniendo pues muchas dificultades justamente, ¿no? En el trabajo que se está haciendo con los chicos, porque solo tienen este tipo de memoria que pues no ayuda, ¿no? En el contexto general del aprendizaje. Luego, uno de los puntos que también se va considerando como algo muy, muy importante, digamos, es esta cuestión finalmente de las funciones ejecutivas. Una de las grandes explicaciones que hay, ¿no? En general con la cuestión, digamos, de qué está pasando justamente en la cuestión, digamos, de el trastorno del espectro autista, es que parece ser, o algunas de las explicaciones son que justamente las funciones ejecutivas son parte de lo que está considerándose como el eje central de muchas de las dificultades que se están exhibiendo en el pensamiento de estos chicos, ¿no? Entonces, digamos como que la capacidad para prescindir, bueno, las funciones ejecutivas son aquellas funciones en las que digamos, como que nos permiten operar la inteligencia. Antes solo se medía, por ejemplo, la atención, la memoria, el razonamiento, ¿no? Como parte de la inteligencia. Entonces, a veces estos chicos pueden tener conservadas estas funciones, pero esta parte de las funciones ejecutivas que implican la organización, la integración y la actuación en relación con la actividad de la inteligencia, pues finalmente se ven limitadas, ¿no? Y entonces de ahí es que, aunque puedan tener esta memoria sorprendente y fotográfica, pues no tienen esta facilidad, por ejemplo, para ocupar estas respuestas, ¿no? O para finalmente poder tener, ahora sí, otra manera de actuar, porque están muy limitados en este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas en los últimos años han sido de las principales funciones que se han estado trabajando desde la neuropsicología, porque lo que vemos al final de cuentas es que una persona puede ser muy brillante, muy inteligente, pero independientemente de eso, eso no sirve, digamos, si no tiene esta otra cuestión que son las funciones ejecutivas. Es, yo puedo tener un iPhone maravilloso, pero si no sé cómo prenderlo y no sé cómo usar las funciones, no me sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede mucho con estos chicos. Pueden tener, en casos, digamos, de trastornos del espectro autista que finalmente son más avanzados, pues pueden tener un nivel de inteligencia alto, pero no les sirve porque no lo están pudiendo operar de manera asertiva, ¿no? Entonces, en estas funciones ejecutivas, pues tienen una enorme dificultad para prescindir del contexto exterior, ¿no? Y entonces, finalmente, o sea, por ejemplo, además tienen una mayor sensibilidad, ¿no? A los ruidos, ¿no? A las luces, a las cosas, a los estímulos que están alrededor. Y entonces, por ejemplo, no pueden centrarse en algo porque el ruido, ¿no? Les ocasiona demasiado conflicto y no pueden prescindir de ese ruido ambiental. Entonces, les impide tener un desempeño asertivo, ¿no? Inhibición de respuestas no apropiadas. Yo creo que esta es de las que más frecuentemente sucede.
no hay una inhibición de las respuestas porque no logran tener esta capacidad de empatía para revisar qué está sucediendo con el otro, ¿no? Entonces, esta inhibición no les permite tener, esta falta de inhibición no les permite tener ese tacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión, alguno de los chicos cuando llegó se me quedó viendo y lo primero que me preguntó fue, ¿tienes los ojos verdes? ¿Eres un cocodrilo? Y después de ahí, la siguiente pregunta que todavía estuvo peor fue, ¿estás envejeciendo? Y pues claro que contesté que no, para nada, pero finalmente son esta falta de inhibición de respuestas no apropiadas. No pueden manejarse, no pueden regular estas respuestas y finalmente dicen las cosas con una sinceridad radical. Y esa sinceridad radical pues los pone en circunstancias difíciles en la parte de socialización, como vamos a ver posteriormente, ¿no? La planificación y generación de secuencias orientadas hacia una finalidad, pues son de las cosas que les cuesta mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando son chiquitos y están haciendo un juego, pues no hay un juego como tal, hay una utilización de los juguetes. Yo puedo estar dándole vuelta a la rueda de un coche, pero no estoy jugando con el carrito a carreritas o a que finalmente gane o lo que sea, sino que simplemente estoy utilizando, ¿no? O estoy manipulando, ¿no? El objeto, pero realmente no tiene una finalidad, ¿no? La monitoración de las acciones y la utilización de un feedback, pues también les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, no pueden monitorear cuáles son las acciones que deberían de llegar para llegar al punto donde quieren y luego ya que llegan, no saben, digamos, cómo revisar su actuación. Esta parte de no poder revisar su actuación, pues les impide tener como esta capacidad de adaptación a las situaciones porque no saben qué fue lo que pasó y que su conducta está generando una serie de problemas en el otro. Eso no lo alcanzan a ver, ¿no? La parte de la flexibilidad atencional, ¿no? Esto que les decía, ¿no? O sea, si yo me sobreenfoco en esto, pues puedo de repente voltear a ver otra cosa, me cuesta mucho trabajo, no puedo tener esa flexibilidad, estoy sobreenfocado en este punto y pierdo todo lo demás del contexto, ¿no? Mantenimiento de un patrón cognitivo para permanecer en una actividad, ¿no? Este patrón cognitivo pues me permite estructurar, ¿no? La actividad que estoy haciendo y de repente finalmente no acabo de entender cuál es el patrón que yo tendría que seguir en esta ocasión y de ahí la dificultad que se tiene pues para poder continuar con las actividades y llevar a cabo el seguimiento de instrucciones que sería lo primero que tendríamos que lograr con estos chicos, ¿no? Bueno, por otro lado, la teoría de la mente que habla acerca, digamos, de esta parte de la, eh, ahora sí, de la empatía que se logra desarrollar, la teoría de la mente lo que nos habla es de decir que las personas tienen de alguna manera, ¿no? Esta capacidad para ponerse en el lugar del otro, interpretar lo que está pasando y de alguna manera reaccionar en función de eso que les está pidiendo. En esta parte, digo, está explicado muy sencillamente, pero prácticamente de eso está hablando la teoría de la mente y lo que va mostrando en esta teoría de la mente que en el caso de de los chicos con los trastornos del espectro autista, aparentemente hay una falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otras personas. ¿Por qué? Porque no acaban de entender, no acaban de poderse poner en el lugar del otro, no acaban de entender lo que está pasando. Ellos reaccionan, pero desde su propia visión. Por decirles un ejemplo, había una chica en secundaria que tenía a sus amigas. Esta chica, afortunadamente, se había hecho mucho más social dentro de todo, pero aún así tenía pues muchas dificultades en estas relaciones. Llega una de sus amigas, le platica que su novio la acaba de cortar y ella le dice, ah, pues qué triste, ¿no? Entonces la otra se queda así de, y luego, pues sí, qué triste, ¿ya? Entonces ya con eso ella dio por terminada, ¿no? La interpretación que se dio de la otra y el apapacho que la otra esperaba, pues definitivamente no se dio, porque ella con esta respuesta pensó que ya estaba dando todo lo que la otra necesitaba y pues la otra la tachó de insensible.
pero pues no es eso, es que él ya respondió según su propia capacidad, ¿no? Hay una incapacidad para tener en cuenta lo que la otra persona sabe y eso hace que sean muy ingenuos, ¿no? Entonces, aunque uno se está dando cuenta de las intenciones que está teniendo, él no acaba de entender, ellos no acaban de entender que ya nos dimos cuenta. Ni siquiera pueden sospechar que pues son demasiado obvios y que uno ya tiene bien claro hacia dónde van y qué es lo que están jugando y ellos no lo acaban de entender y de ahí pues que tienen también dificultades, por ejemplo, en la adolescencia, porque finalmente pues muchos de los otros compañeros abusan de esta situación y ellos quedan muy frustrados porque no saben de qué manera interpretar lo que están viviendo, ¿no? Hay una incapacidad para hacerse amigos leyendo y respondiendo intenciones. Como les digo, pues con esto que les acabo de comentar, pues es difícil que puedan mantener una amistad porque no están respondiendo a las necesidades del otro. Y esto los hace pues que los demás se frustren, que los dejen a un lado o que, por ejemplo, el chico puede estar hablando y en algún caso de otro de los pacientes, lo que me comentó es que una vez que fueron a tomar un café con los compañeros, empezó a hablar, de repente se va al baño y cuando sale ya todos se habían ido y lo habían dejado solo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque él no se estaba dando cuenta de que estaba molestando a los demás y llegó el momento en que finalmente los demás ya no sabían cómo deshacerse de él y pues lo dejaron abandonado, ¿no? Hay una incapacidad para leer el nivel de interés por nuestra conversación y eso pues por eso es precisamente puede seguir hablando eternamente y no se da cuenta de que el otro ya está harto de lo que está diciendo y de ahí la dificultad, como les digo, para mantener amistades, ¿no? Hay pues en esta teoría de la mente una capacidad también de detectar el sentido figurado de la frase de un hablante, o sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con refranes, ¿no? Con este sentido figurado, se vuelve una incapacidad para estos chicos. Entonces, por ejemplo, otro mm, chico decía que no quería saber ya de su mamá, ¿no? No quería saber ya de su mamá y que le tenía miedo. Entonces le preguntamos qué era lo que estaba pasando y nos dijo que su mamá le dijo que era su tesoro. Entonces, cuando identificamos que él lo que decía era que pues los tesoros los entierran. Entonces su mamá, pues él había interpretado finalmente que lo quería enterrar. Por eso no quería hablar con la mamá, ¿no? Y este es detectar este sentido figurado de la frase de un hablante, ¿no? Yo no te digo literalmente que eres un tesoro, ¿no? Te lo estoy diciendo en un sentido figurado, el valor que tienes para mí, pero esa interpretación, en el caso de un trastorno del espectro autista, se vuelve muy complejo, ¿no? Hay una incapacidad también para anticipar lo que otra persona podría pensar de las propias acciones. Entonces, como no se anticipan a esto, al final de cuentas ellos reaccionan, pero no tienen esa sensibilidad, les digo, para entender lo que su propia acción está generando en el otro, ¿no? Entonces, pues de ahí que se vuelve una dificultad en la relación con los demás, hay una incapacidad para comprender malentendidos, ¿sí? Y como tienen un pensamiento literal, pues finalmente lo que le dijeron exactamente así lo toma y no puede ahora sí ponerse pues a entender qué es lo que le estaba tratando de decir el otro, ¿no? Incapacidad para entender el engaño o para engañar, ¿no? Aunque quieren engañar, pues son demasiado concretos, por lo cual no logran engañar. Y para cuando los están engañando, ¿no? Y como les digo, en la adolescencia, pues se van poniendo en riesgo por este tipo de circunstancias. Hay una incapacidad para comprender las razones que subyacen a las acciones de las personas. No logran entender por qué las personas actúan de tal o cual manera y hay una incapacidad para comprender reglas no escritas o convenciones. Todas las convenciones sociales les cuesta un trabajo enorme y entonces finalmente parece que son como demasiado toscos en lo que están haciendo, pero es que simplemente no hay una entendimiento o una comprensión de por qué tiene que actuar de tal o cual manera socialmente. Entonces, si se fijan,
mucha de la interacción social que está teniendo dificultad no es solamente porque los chicos no tengan ganas o no quieran tener estas relaciones. No es una cuestión de aislarse simplemente por aislarse. No es porque no haya un sentimiento, una sensación o un interés en la relación. Hay simple y sencillamente más bien una dificultad en la interpretación que tienen de las relaciones sociales y tiene que ver pues con los aspectos cognitivos que están generando tanto la dificultad en la parte de la comunicación como en la parte de la socialización, ¿no? Bueno, lo que vemos es que, como les decía, los tipos de intervenciones que hay para estos chicos pues son desde muchos puntos, ¿no? Hay lo que tiene que ver con psiquiatría, las intervenciones psicoeducativas en donde preparan a los papás, las cuestiones pedagógicas, las sensoriomotrices, porque tienen muchas dificultades, digamos, en la situación, digamos, sensorial, tienen un muy o muy bajo umbral, lo cual hace que todo les estimule demasiado, ¿no? Los aspectos psicoanalíticos, en algún momento yo sí vi algún programa de la SEP que estaba tratando con psicoanálisis a chicos del trastorno del espectro autista, ¿no? Los conductuales que han sido los más, digamos, como que más comunes que se han utilizado desde hace muchos años y ahora, digamos, los neuropsicológicos que se están poniendo en boga y pues también una serie de cuestiones alternativas de alimentación, de si ¿cómo se llama? Las vacunas y bueno, una serie de cosas que han salido. Desgraciadamente, o sea, como maestros, lo que sí tenemos que tener claro es que ni uno de las intervenciones es la panacea, ni uno sirve para todo, y más bien es la integración de un equipo multidisciplinario el que tiene que tratar, al final de cuentas, este tipo de alteraciones. Es decir, el trastorno del espectro autista lo que tiene como dificultad es que es muy complejo porque finalmente en cada chico se va a presentar de manera muy distinta y va a tener una serie de manifestaciones, pues que no necesariamente se parecen a otro y eso es lo que hace que se confunda mucho y que los tipos de tratamientos que se tengan que dar tengan que ser personalizados y que tengan que ser muy dedicados al chico en particular y que van a tener que tomar en cuenta de repente pues también lo psiquiátrico, lo conductual, en algún momento lo sensoriomotor y evidentemente lo pedagógico y como fundamento de todo, pues obviamente la parte psicoeducativa para que los padres sepan cómo enfrentar esta situación y cómo intervenir en el caso de estos chicos, ¿no? Ahora, dentro de este equipo multidisciplinario, pues obviamente que está el maestro, ¿no? Y es una parte fundamental de esta intervención que se hace en este tipo de casos. Y ahora lo que vamos a trabajar es dentro del salón de clases, qué es lo que tendremos que hacer. Y como maestros, cuál es nuestra función, qué es lo que tenemos que empezar a trabajar y desde dónde finalmente nosotros intervenimos en este equipo multidisciplinario que va a tener además porque generalmente maestros pues tienen muchísimo más tiempo en el trabajo, ¿no? De la intervención con estos chicos. De ahí la necesidad imperiosa de que tengan cada vez más elementos de cómo enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces, dentro del salón de clases, pues lo primero es detectar este trastorno, ¿no? Y finalmente, si ya se tiene un diagnóstico, pues qué bueno. Si no se tiene, pues es importante, ¿no? Ahora sí que eh, analizarlo para que se vaya haciendo este diagnóstico. El diagnóstico, cuando se realiza, no solamente se trata de decir tiene o no tiene un trastorno del espectro autista, sino que este trastorno, particularmente en este chico, de qué manera se está manifestando y cuáles son las situaciones que le están afectando principalmente. Es decir, no queremos solamente que nos digan que tiene este trastorno, sino que no lo caractericen. Es decir, que nos digan las particularidades que está teniendo este chiquito y de qué manera nosotros, cuál sería la jerarquización de intervenciones que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, obviamente hay que identificar por eso la severidad del mismo y definir cuáles son estas posibilidades que tiene nuestro alumno.
¿no? Entre más severidad que tiene, pues obviamente los déficits cognitivos son más importantes. Es decir, los trastornos del espectro autista van desde chicos que cursan con discapacidad intelectual severa, ¿sí? Que no tienen, prácticamente tienen un menor nivel de conciencia de sí mismos, ¿no? Una dificultad en esta interacción porque no hay un con quién relacionarse, no hay una autoconciencia y de ahí una dificultad pues en la interacción que tienen con los demás. Hay una enorme limitación en el lenguaje, hay chicos que no desarrollan el lenguaje propiamente, ¿no? Y obviamente pues esto dificulta toda la relación que se tiene que tener con ellos, ¿no? Entonces, tenemos desde estos chicos hasta los que pueden ser, digamos, de alto funcionamiento y que pueden considerarse casi un poco como medio genios, ¿no? Pero esos medio genios, al final de cuentas, pues no es que sean como medio genios, sino que tienen particularidades de que sí pueden tener un nivel de inteligencia, ¿no? Mayor, pero a veces pues también de todas maneras van a presentar otra serie de dificultades que les van a permitir, no les van a permitir tener una buena adaptación, ¿no? Tanto en su medio familiar como en el medio escolar y así en el medio social y posteriormente en la parte laboral, ¿no? Los de mayor funcionalidad pues continúan con una literalidad del pensamiento, que esta es una de las dificultades más severas que vamos a tener en este tipo de trastornos, porque la literalidad del pensamiento llega a extremos que uno no conoce y que uno finalmente no espera. De ahí la dificultad que tiene uno en esta interacción porque no acaba uno de entender que con lo que uno dijo, lo que el otro interpretó de esta situación, ¿no? Puede haber un lenguaje pretencioso en niños muy chiquitos que tienen ya un alto nivel de funcionalidad, finalmente pueden hablar como niños mucho más grandes, ¿no? Y que eso sorprende a los compañeros porque es un lenguaje sumamente pretencioso, ¿no? Hay dificultades sensoriales, ¿no? Que esas van a continuar, que puede ser tanto en la cuestión auditiva, en la cuestión visual, por ejemplo, pueden ser muy selectivos en la comida y eso hace que finalmente no puedan comer de todo, tengan dificultad en la relación que está pasando y hay muchísima, sigue habiendo la baja tolerancia a la frustración, a los cambios de rutina. Si eso pasa cuando son chiquitos, en el caso de los adolescentes, pues todavía va siendo una dificultad mayor, porque si se encuentran ustedes en un salón de secundaria con una serie de chicos ruidosos que están en plena efervescencia, pues nos damos cuenta que estos chicos la pasan muy mal, ¿no? En estos casos, ¿no? Entonces, la integración del alumno con estos trastornos, ¿no? Es primero que el maestro debe tener muy claro que tiene principalmente una dificultad para adaptarse a situaciones nuevas y que esto nos va a llevar todo un proceso, ¿no? Es decir, no puede pensar que el primer día de clase va a funcionar maravillosamente, ¿no? Sino que en este primer día de clase, pues va a tener una dificultad enorme para adaptarse a estas nuevas situaciones. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues si hay una posibilidad de preparar el inicio de las clases, si el chico antes va a visitar el salón, ¿no? Si el niño antes se le da oportunidad de que se te habitúe al nuevo lugar, si va yendo, ¿no? En menos tiempo, ¿no? Y que finalmente va conociendo el lugar, el espacio, las personas, tiene mayor facilidad de que pueda tener una mejor experiencia el primer día de clases, ¿no? Que sistematice las actividades para que tenga una rutina y esto le permita organizarse. O sea, este primer día de clases o este cambio que se da en su rutina, finalmente lo lleva de veras a situaciones muy caóticas. Y ese caos o lo que va ocasionando es que pues no tengan un rendimiento y que finalmente no solo no se adapte él, sino que generalmente va generando una situación que va pues impactando, ¿no? En un malestar para todo el grupo también, porque él mismo no está logrando, ahora sí que regularse de manera adecuada, ¿no? Y dependiendo del nivel de actividad y del nivel de inteligencia, se deberán poner límites claros para que se sepa lo que se espera de él. Es decir, que desde antes el chico tiene que irse adaptando a estas nuevas situaciones
irle dando, ¿no? La expectativa de lo que va a pasar, de integrarlo en este campo nuevo, ¿no? Que es la escuela y qué va a pasar. Y esto va a suceder cuando pasa de un nivel escolar a otro, incluso a veces de un ciclo escolar al otro, ¿no? Que se tiene que dar un tiempo para entender que le va a costar trabajo adaptarse a las situaciones nuevas, que lo puede lograr, pero que en la medida que tenga más sistematizadas las actividades y la rutina, eso le va a permitir organizarse de mejor manera, ¿no? ¿Cómo vamos integrando este alumno? Pues primero desde el desarrollo de repertorios básicos. En el caso de niños más chiquitos, pues lo que se busca primero es este contacto ocular, ¿no? Digamos como que cuando nosotros nos dirigimos a él, necesitamos tratar de establecer este contacto ocular. No siempre se logra, ¿no? Sobre todo en el caso de chicos que tienen una discapacidad intelectual más severa, pues eso va a ser muy difícil, pero también en los casos de niños que tienen un alto rendimiento, pues también finalmente va a haber en un primer inicio una dificultad en el contacto ocular y en la medida que nosotros vamos trabajando en esto, vamos a tener una mejor relación con el chico, ¿no? La imitación primero uno a uno, luego en fotografías y luego imitando un modelo, ¿no? Es decir, primero tiene que saber qué se espera de él, modelando, ¿no? Mucho de la conducta que nosotros esperamos y primero es la imitación directamente de lo que yo hago para que él lo haga también. Luego podemos pasar, digamos, a las fotografías y esto me va a poder, pues, establecer una rutina, como lo vamos a ver más adelante, o luego imitando a un modelo que se le pueda proporcionar. Entonces, primero el contacto ocular, ¿no? La imitación, el seguimiento de instrucciones, que esto en la medida que tenga mayor conciencia de sí mismo, que tenga un chico que, por ejemplo, si estamos en preescolar o si es un chico con una discapacidad intelectual, el seguimiento de instrucciones va a ser algo básico. En la medida que él va pudiendo lograr esto y que va a poder permanecer sentado, finalmente ya logramos muchísimo, ¿no? Y en el caso de los preescolares, lo que tenemos que lograr de primera intención es que haya verdaderamente una intención comunicativa. Como les digo, hay una dificultad en la nivel de conciencia y de ahí que la intención comunicativa se va volviendo pues difícil porque no a veces no hay esta intención de relacionar con el otro, sino que estoy centrado en mi trabajo y me cuesta mucho trabajo la interacción con los demás, ¿no? El arreglo del espacio, ¿no? Entonces hay que estructurar el aula en áreas de trabajo, ¿no? De preferencia, en el caso de chicos que tienen una mayor dificultad, es decir, chicos con una discapacidad intelectual y que tienen que estar básicamente en una condición de escuelas de educación especial, pues las áreas de trabajo tienen que estar todavía más organizadas para él y colocar el mobiliario en función de la actividad, minimizar las distracciones, dar información visual sobre el espacio, ¿no? Es decir, si yo le pongo fotos de cada una de las áreas, él va a ser más fácil que identifique cuál es la función que tienen cada una de estas y establecer claramente desde el inicio los límites con él para saber cómo se tiene que desempeñar en ese espacio en donde está, ¿no? Obviamente, en el caso de los tratamientos, pues esto del arreglo del espacio se vuelve mucho más complejo, elevado, porque al final de cuentas lo que se está tratando es que sí, evidentemente es minimizar las distracciones, ¿no? Por ejemplo, el método Teach, que es uno de los métodos utilizados más frecuentemente o que ha sido muy popular, ¿no? Que es de la Universidad de Carolina del Norte. Digamos como que aquí, en el caso de escuelas de educación especial, lo que se buscaba es que el chico se sentara en un pupitre, que estuviera solamente viendo a la pared, que no tuviera tantas distracciones, y los gabinetes que se encuentran al lado era para establecer una secuencia en las actividades. Es decir, en el primer nivel se ponía la primera actividad, el chico tomaba de ahí la primera actividad, la hacía en su espacio, en su mesa, y esa misma la tenía que poner del lado derecho, ¿no? En el primer cubo que tenía ahí. La segunda actividad, tomaba la segunda actividad, la hacía otra vez así y la dejaba en la segunda, la tercera y así consecutivamente. Entonces, en el caso de chicos con una dificultad extrema de
una discapacidad intelectual muy severa y con muy poco contacto, era una primera manera de organizarlos y de ordenarlos. Obviamente que esto pues no se va a dar en una escuela regular, ¿no? Pero les pongo esto para que vean cuál es el sentido de lo que se busca a veces en el trabajo con estos chicos. Sobre todo les digo, en el caso que tengan una discapacidad intelectual severa, pues finalmente el trabajo va a ser más complejo y va a ser mucho más difícil que se pueda adaptar a una situación de escuela regular. Sin embargo, aún en las escuelas regulares se puede hacer, no tanto como esto, no tan específico, pero sí se puede aislar un poco la parte de distractores para que el chico pueda trabajar de mejor manera y que pueda organizarse mucho más en lo que se le está pidiendo, ¿no? Entonces, los horarios visuales individuales le ayudan mucho al chico, ayudan a anticipar la actividad que se está pidiendo de él, le ayudan a comprender a los niños qué se espera de ellos, ayudan a conocer las actividades que se realizarán en el día y a informar sobre los posibles cambios y ayudan a adquirir la autonomía durante las transiciones. Entonces, si yo le pongo ahora sí que toda la cronología de las actividades que se van a hacer, pues eso me va a permitir tener un mejor desempeño del chico y esta cronología no tiene que ser necesariamente una cuestión compleja, sino algo, aunque sea relativamente simple, pero sí le ayudan a anticipar y esto le permite tener menos frustración y más capacidad de adaptarse a las situaciones del día a día, ¿no? Como les digo, esto va desde chicos con una severidad en la discapacidad intelectual hasta chicos que puedan tener un nivel de inteligencia muy alto, pero a todos les sirve, sobre todo si estos horarios o estos horarios se hacen, digamos, como decían, de manera visual o con digamos, incluso dibujos, finalmente pues es como de las cuestiones que le van a ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta que se le pone que primero va a jugar, después va a iluminar y luego va a comer, pues es una cuestión muy concreta, pero eso ya le está dando una idea de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, Juan, el lunes, ¿qué tiene que hacer? Pues trabajar, luego va a ver un cuento, luego va a trabajar con Carmen, va a salir al recreo, va a tener la escuela, clase de música y después finalmente se va a tener que ir a computación, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí se le está poniendo con dibujos, ¿no? Primero empezamos con una cuestión muy concreta en el que se le pusieron objetos, después se le ponen dibujos y al final ya a ella se le están poniendo prácticamente, digamos, como que simplemente las palabras en la secuencia de lo que va a tener que hacer. Y esto permite que el chico pueda anticipar las actividades y eso ya le permite organizarse más y no frustrarse más durante el día, ¿no? En los sistemas de trabajo, ¿no? El sistema de trabajo tiene que tener un sistema que informa visualmente al alumno sobre los aspectos relevantes en la realización de una tarea. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué orden? ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Cómo sabré que he terminado y qué pasará después? Entonces, estas son de las preguntas que a lo mejor de manera general pensamos que es compleja, pero que en realidad nos puede llevar muy pocos minutos y que eso evita la frustración del chico, ¿no? Aquí, fíjate, ahora, claro que estas indicaciones o este sistema de trabajo no solo le sirve a los chicos con trastornos del espectro autista, sino también a otro tipo de chicos, tanto los que tienen un trastorno específico del aprendizaje, como aquellos que tienen un trastorno por déficit de atención en general, ¿no? Y a los chicos de manera general, pues también les va a servir mucho este tipo de sistemas de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿En qué orden? ¿Cuánto hago? ¿Cómo sabré que he terminado? ¿Y qué va a pasar después? Son cosas que finalmente podemos hacer no tan complejamente y que sí van a permitir al chico adaptarse de mejor manera a día con día, ¿no? Entonces, el sistema de trabajo tiene que tener estas rutinas y estrategias, ¿no? Tiene que mirar el horario, seguir el sistema de trabajo y tener hábitos de sistema de trabajo que va a tener que ser de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en fin,
tiene que establecerse todo el sistema de trabajo con él día con día para que esto vaya avanzando y que le vaya ayudando a que se vaya integrando de mejor manera, ¿no? En la actividad social, el nivel de interacción social, ¿no? La proximidad, ¿no? Tiene que lograr tolerar primero la proximidad, después lograr mirar al compañero, poder trabajar en paralelo. A veces, por ejemplo, cuando son preescolares, no juegan con los otros chicos, sino que pueden jugar en paralelo. Es decir, toleran el que otros chicos estén cerca de ellos, aunque cada quien tiene una actividad particular, ¿no? Después, pues se tratará de que empiecen a responder, ¿no? A la parte que los otros les están, pues, integrando y, pues, finalmente pueda lograr compartir, ¿no? Ya después, pues, se tratará de que intercambie turnos, de que siga reglas, de que haya verdaderamente una reciprocidad, un grado de estructura en la socialización, una comunicación con los padres y que después finalmente esta parte de la diversión que pongo aquí, o sea, parece que es, o sea, como inherente a cualquier chico, pero que para ellos a veces se vuelve un sufrimiento esta parte de la diversión porque no están entendiendo de manera clara qué es lo que está pasando. Entonces de ahí que se vuelve pues muy difícil a veces, ¿no? El interactuar, ¿no? Porque algo que puede ser divertido para los demás, ellos verdaderamente lo están sufriendo. Si yo, me dejan finalmente que yo interactúe libremente con los demás y no tengo ningún esquema, no sé qué hacer, no sé cómo relacionarme con el otro, no sé de qué manera interactuar, no sé qué se espera de mí y qué es lo que tengo que hacer para reaccionar. Entonces, pues sí, nos ponemos en una situación compleja y difícil en la parte de la diversión, a pesar de que para todos sea una cuestión lúdica, casi, casi, para ellos verdaderamente se vuelve una complejidad y algo muy difícil, ¿no? Entonces, estos objetivos iniciales en la socialización, pues es aceptar la presencia de otras personas, disfrutar de estas interacciones sociales, la capacidad para afectar al mundo social, es decir, poder interactuar, poder integrarse, a tener un intercambio de turnos y un intercambio de roles, ¿no? O sea, aceptar la presencia de otros se va volviendo difícil. Muchos de los chicos, incluso en los adolescentes, uno de ellos me decía que la escuela le dejó un espacio para él solo, un salón al que puede recurrir en momentos porque es demasiado pesada la presencia de todo el grupo. Entonces a veces va y se refugia un rato y ya puede regresar al salón de clase, porque aceptar la presencia de otras personas se vuelve complicado, ¿no? Disfrutar de las interacciones sociales, pues realmente no entienden qué implica el hecho de disfrutar, ¿no? O sea, ellos siguen un guión y ese guión a veces es complejo si no tienen, ahora sí, cuál es el camino a seguir. Y entonces, les digo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que pues las cuestiones se van dando de manera natural, pues no hay cómo puedan disfrutar de una interacción social, porque si los invitan a una fiesta, o sea, tienen que tener el guión a seguir, si no, no saben qué hacer, ¿no? O interpretan cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, yo invité a fulanita a salir, le di un regalo, luego le di chocolates, luego me senté con ella, luego platiqué con ella, entonces es mi novia, ¿no? Entonces como que, pues no, o sea, no porque hayas hecho toda esta serie de circunstancias, ya es tu novia. Tiene que haber una aceptación del otro lado para que pueda decir que es tu novia. Pero él finalmente siente que con esta serie de intervenciones que está haciendo, con eso se da por hecho que finalmente la otra va a interpretar pues que es su novia, pero pues definitivamente no es así. Entonces, esta capacidad para afectar al mundo social, pues es afectar al mundo social sin que esto sea un caos, sin que esto sea una situación de dificultad, ¿no? Y que pueda tener esta capacidad de intercambiar turnos. Ahora me toca a mí, ahora no me toca a mí, no tiene que estar todo centrado en mí y ahora puedo ser yo el que se dirija la actividad, pero otro día yo voy a ser el que siga la actividad. Todo este trabajo es un trabajo que se tiene que hacer desde los preescolares día con día para que en la parte de adolescentes y adultos
pues puedan relacionarse de mejor manera. Entonces, la actividad grupal tiene que ser una incorporación progresiva a las distintas fases de la actividad del grupo. La experiencia debe ser siempre positiva, también la transición al trabajo independiente, ¿no? Entonces, él tiene que pasar del grupo a la actividad individual y de la actividad individual al grupo, lo que a veces, digamos, no acaban de entender, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar ahora ya propiamente de las adecuaciones curriculares, ¿no? En los contenidos o escolares, evidentemente se van a tener que dosificar de acuerdo al nivel cognitivo y al nivel escolar, ¿no? En el preescolar, el desarrollo de la autoconciencia y los repertorios básicos son los elementos en este nivel que se deben de trabajar, así como el desarrollo del juego simbólico. Como les digo, la actividad que están teniendo a veces son chiquitos que parecen que son como de pilitas, pueden andar para arriba y para abajo, pero en realidad no hay una interacción con ellos y no hay una serie de repertorios básicos como es el poner atención, el seguir instrucciones, el tener la imitación, el sentarse, ¿no? El seguir las líneas básicas de lo que implica la clase, es llegar y sentarse, sacar un cuaderno, en fin, todas estas cosas son de las que se tendrán que trabajar y el juego simbólico, o sea, se va logrando, no necesariamente el mismo nivel, ¿no? Que se va logrando con otros chicos, pero sí van entendiendo cuál es la intención que van a tener al jugar, digamos, a la comidita o al jugar a la cocinita, en fin, ¿no? En este periodo es importante enfatizar la estructura de la actividad escolar, es decir, todos estos rutinas y toda esta estructura que tiene que formalizarse a veces va siendo más importante incluso que el contenido escolar. En este momento el chico tiene que saber a qué va la escuela, cuánto tiempo tiene que pasar, de qué manera se tiene que comportar, cómo tiene que convivir con los demás, de qué manera tiene que empezar, digamos, a integrar, ¿no? Lo que está diciendo la maestra, por qué tiene que cumplir una serie de tareas, de qué manera las tiene que cumplir, en fin, cómo puede utilizar los materiales, o sea, todo esto es parte de la actividad fundamental en el caso del preescolar, ¿no? Es necesario, claro, tener que el canal por excelencia para estos chicos es el visual. Entre más acompañemos la información de aspectos visuales, va a ser mucho mayor la funcionalidad que ellos van a tener. El canal auditivo, por supuesto que también va a ser un apoyo, pero no necesariamente va a ser lo más fácil para ellos, ¿no? El lenguaje tiene como principio básico la intención comunicativa y la estructuración de conceptos. Esta intención comunicativa, como les digo, en la medida que el chico va teniendo un mayor nivel de autoconciencia y va teniendo una mayor capacidad, digamos, de conocer el mundo, entonces vamos a lograr que haya una intención comunicativa y esta intención comunicativa, en la medida que va conociendo el mundo, va a haber una estructuración en los conceptos. Entonces, aprender, más bien memorizar las conductas sociales, es decir, en este primer momento va a tener prácticamente que hacer uso de la memorización de las conductas sociales. ¿Por qué? Porque no hay una empatía, como veíamos desde la teoría de la mente. Entonces, tiene que saber de qué manera tiene que comportarse. No es que necesariamente las sienta o las interprete de la misma manera que los demás, pero sí tiene que conocer cuáles son estos repertorios sociales que tiene que desarrollar en función del día a día y de la relación con maestros, con los compañeros, con las mamás de los otros compañeros, en fin, ¿no? Y, por ejemplo, me decía la mamá de un chico, dice, es que él cuando llegan sus compañeros, o que llegan más bien sus papás a recoger a los compañeros, se suelta todo el repertorio y ya llegaron por Juanito Pérez, que vive en la calle de Petén, número 15, en la colonia Narvarte, no sé qué. Entonces las mamás pues se sacaban mucho de onda porque pues, no sabían este niño por qué cuenta todo lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, aunque no le guste y aunque no entienda por qué no, pues tiene que memorizar estas conductas sociales de que aunque se presente el amigo, no tiene que recitar toda la historia del amigo cada vez que llegue uno, que lleguen por él. Entonces, tiene que memorizar las conductas sociales independientemente de que las entienda o no,
simple y sencillamente para esta cuestión de estructuración de la adaptación al medio escolar. Tienden a tener muchas dificultades motoras, por lo que suelen ser torpes en deportes, así que es importante incluirlos y que puedan llegar a disfrutarlos, ¿no? Entonces, en el caso de los chiquitos, pues es muy conveniente que el trabajo no sea solamente en lo cognitivo, sino en esta parte también motora, porque durante toda la vida van presentando a diferentes niveles dificultades en la coordinación, obviamente en la coordinación motora gruesa, pero también en la coordinación motora fina, de ahí que es como muy necesario que finalmente se trabaje mucho en esto antes de empezar con todo el proceso de la lectoescritura propiamente, ¿no? Las adecuaciones curriculares en la etapa escolar, ¿no? En la adquisición de la lectoescritura y el cálculo, se observa que estos chicos tienen iguales de dificultades que tienen los niños con trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Ya que tienen problemas con la organización, distractibilidad, fallas en la secuenciación y con la generalización, ¿sí? En el caso de los chicos con trastornos del espectro autista, lo que se dice es que más que una falta de interés, más que una falta de atención, tienen una falta de interés. Y esa falta de interés, pues se va, de todas maneras, evidenciando como una distractibilidad. Entonces se pueden centrar en un solo punto y dejar de lado todo lo demás. Y entonces finalmente, su interés está centrado en ese punto y todo lo demás lo borraron. De ahí que finalmente pues hay muchas fallas a veces en el conocimiento, ¿no? Y aunque logran adquirir la lectoescritura, la utilización que hacen de la misma puede ser muy mecánica y denota las mismas limitaciones que tienen en el lenguaje. Entonces, en esta etapa escolar, pues es conveniente entender que de fondo, digamos, pues van a lograr sí la lectoescritura, pero que se tiene que profundizar mucho más en aspectos semánticos de estos y que el chico no se quede solamente en la utilización, eh, ahora sí que concreta propiamente de la lectoescritura. No es que simplemente descifre las palabras, sino que realmente entienda el sentido de lo que se le está pidiendo. No quiere decir que no lo logre, pero finalmente sí es un trabajo constante, ¿no? Va a tener, digamos, como que fallas también en esta secuenciación, ¿no? Y finalmente en la organización, en la parte semántica, porque la manera que habla, que a veces pueden tener en algunos chicos más severos, pues tienen un habla que puede ser como de telegrama, muy cortada, ¿no? Con pocos conectivos, pues esa es la manera también que va a escribir. Entonces, necesitamos ampliar, ¿no? Muchísimo esta parte para que finalmente puedan ir entendiendo qué es lo que está sucediendo con ellos, ¿no? Por esta posible mecanización, es importante comprender que la lectura de comprensión tiene que tener indicadores claros, como pueden ser preguntas específicas, ¿no? Es no solamente quedarse con que, a ver, de qué se trató el cuento, sino tú qué crees que por qué Caperucita finalmente fue a platicar con el lobo, por qué el lobo finalmente se la quería comer, qué crees que pasó, en fin, como que profundizar en los temas para que no se queden en esta mecanización, que sí pueden tener una memoria fotográfica y repetirme totalmente el cuento con datos así muy particulares, pero que eso no implica que realmente está comprendiendo. Entonces, sí hay que hacer preguntas específicas para profundizar en los temas, ¿no? En la resolución de problemas es necesario que se confirme lo que se solicita, porque porque puede no llegar a la conclusión esperada, ¿no? Es decir, yo alguna vez le dicté a un chico un problema de que Juanito tenía tres manzanas, su mamá le regaló otras dos más y se encontró cinco más. ¿Cuántas tiene ahora? Y el chico me dijo, pues ahora tiene bastantes, ¿no? Entonces, evidentemente llegó a una conclusión que era para él, y pues sí, era una conclusión lógica, pero no era la que yo esperaba. Entonces sí tengo que ser más específico en lo que yo estoy diciendo, porque si no, de otra manera, pues no está siendo funcional, ¿no? Sin embargo, cualquier concepto debe comenzar con elementos concretos y traducir elementos que se esperan de él en situaciones cada vez más simples, ¿no?
el modelamiento en esta tarea también puede ser importante, llevando al menor cada vez más a la conducta esperada, ¿no? Entonces, no podemos dejarlos en esta parte de mecanización. Algunas de las instituciones que más han trabajado con los trastornos del espectro autista, primero estaban muy en la idea de trabajar con la parte pues más conductual, ¿no? Con todos los aspectos conductistas, el ABA, que era lo que más se utilizaba en ese primer momento para el tratamiento de los trastornos del espectro autista, y lo que se vio es que se perpetuaba, ¿no?, esta mecanización, y que los chicos se quedaban mucho en la mecanización, pero no en la integración, ¿no? Y en el razonamiento más profundo de las conductas que realizaban. De ahí que seguían, nos decía una de las personas que trabajaban ahí, que finalmente trabajaban o resultaban como robotitos y no finalmente como más funcionales dentro de lo que se esperaba en el medio escolar, ¿no? En la enseñanza media y superior, los niños y jóvenes con trastornos del espectro autista logran entender conceptos cada vez más complejos. Es necesario desmenuzar los conceptos en elementos concretos y simples. Una vez que logran el concepto, pueden desarrollar cada vez un desempeño eficiente. Es necesario que aprendan códigos para la convivencia con adolescentes para poner límites en el posible bullying. Les digo, como no tienen esta capacidad de retroalimentación, no se están dando cuenta de su propia actuación. Entonces generan molestia en los demás, y de ahí que finalmente sean en la adolescencia, pues ahora sí que casi como que son los principales, ahora sí, víctimas del bullying, ¿no? O sea, ahora sí que enfrente de los demás para poder, ahora sí que desarrollar toda la capacidad de bullying de los demás, y eso pues a la larga pues claro que impacta en ellos, y claro que tiene una respuesta pues ahora sí que muy inadecuada, ¿no? Alguno de los chicos sí como que dice que en algún momento puso un alto y que sí les dijo a los demás, porque otro de los compañeros le dijo, no, pues si él ni se entera ni sabe de lo que estamos hablando. Y él le comentó, yo sí me doy cuenta de lo que están diciendo de mí y sí me duele. Y sí me siento muy mal porque sé que están hablando de mí y sé lo que están hablando de mí. Entonces, no son chicos que estén, como dicen, en su mundo y que no se den cuenta de lo que está pasando con ellos y que no les duela lo que está pasando, sino que simple y sencillamente tienen muy limitada esta capacidad para poder tener una mejor ¿no? Y de ahí que pues la escuela es el mejor, o sea, el medio, ¿no? Por excelencia, que les va a permitir tener un mejor desempeño también en esta situación. Las situaciones sociales deben explicarse para que conozcan lo que puede pasar y las posibles respuestas que puede dar, ¿no? Porque a veces, pues también con esta parte de la literalidad, si alguien les dice, es que no sirves, ¿no? Otro de los chicos, pues, por ejemplo, se fue al balcón y se pensaba tirar porque le dijeron que no servía. Entonces, pues no servía, ¿no? Otro me acuerdo que, por ejemplo, estaba en un torneo, ¿no? De ajedrez, y como él participaba en los torneos mexicanos y esa vez se fue a Estados Unidos, las reglas eran totalmente diferentes, cambió la situación, cambiaron las reglas, cambiaron todas las condiciones y le fue muy difícil adaptarse. Entonces perdió y perdió y perdió, y entonces en algún momento no lo encontraron, y cuando lo encontraron se vio que se había tirado en el bote de la basura porque él había interpretado pues que ya no servía, ¿no? Y así son de literales, ¿no? Entonces, es importante entender eh, que cuando estamos hablando de ellos, están interpretando de manera literal mucho de lo que nosotros damos por hecho, y que al final de cuentas eso pues también nos va a meter en muchos problemas, ¿no? En los adolescentes, por tanto, es que hay que estructurar actividades que tengan que dar solución a problemas, ¿no? Para que ellos puedan entender cuál es lo que se espera y qué es lo que pueden hacer. Es decir, para que los chicos finalmente puedan ir mejorando también la interacción, así como su adaptación en la resolución de actividades escolares, lo que tenemos que hacer es ampliar el panorama de posibilidades. No es sí o no, no es blanco o negro,
¿no? Sino que hay una serie de alternativas que pueden tomar y que no tienen que quedarse en una, sino que tienen que pasar por todas para saber finalmente cuál es la mejor opción, porque ellos se reducen a blanco o negro y entonces finalmente no tienen una frustración enorme porque ninguna de las dos se adapta a lo que se le está exigiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Juan está en una fiesta y le ofrecen una bebida alcohólica, ¿qué debe hacer, no? Y entonces, pues hay que darle como que si él no tiene una serie de respuestas, hay que ponerle otra serie de alternativas para que él tenga como más campo de acción y que pueda tener ahora sí que un panorama de que no tiene que ser, o sea, si están a favor o en contra de él, ¿no? Pues más bien es qué otras opciones tengo para responder ante este tipo de situaciones, ¿no? Si tu mamá quiere que la acompañes a un lugar en donde no puedes utilizar el internet, ¿qué otras actividades puedes hacer, no? Entonces, por ejemplo, si están en un lugar que ellos su manera, digamos, como de tolerar situaciones es utilizar el internet y no lo tienen, pues tienen que tener otro tipo de opciones o de actividades que puedan hacer para, pues, lograr adaptarse a la situación y no tener que frustrarse tanto y caer en caos, que finalmente el caos es no solamente para ellos, sino para todo el medio social en el que están, porque sí caen verdaderamente en situaciones pues de angustia y de ansiedad muy severas. Bueno, pues estamos prácticamente terminando, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender en el autismo es que tenemos que aprender a ver el mundo a través de los ojos de una persona con autismo. Tienen una manera diferente de interpretar muchas de las cosas que están viviendo día con día. Y no es que no tengan emociones, no es que no tengan sensaciones, no es que no quieran interactuar, es que están viendo el mundo de una manera distinta, ¿no? Cuando nosotros seamos capaces de comprender por qué la vida les resulta difícil, podremos mover obstáculos y desarrollar respeto por los esfuerzos que hacen para sobrevivir entre nosotros. O sea, aún como adultos y aunque tienen mayor conciencia y puedan tener inteligencia suficiente, ¿no? Aún así sufren, ¿no? Y sufren por cosas mínimas, ¿no? Es decir, si yo voy a ir al trabajo, me llevo el coche, me voy en el metro, me voy en el camión, espero a que pase mi amiga, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que resolver. Entonces, eso les puede llevar, o sea, mucho tiempo y caer en extremos ansiosos sin que en realidad, en específico, sea algo importante, ¿no? Pero que les va a desgastar la vida de adultos. Por eso es que desde pequeños y sobre todo desde la escuela es muy importante trabajar en este tipo de circunstancias y que entendamos, ¿no? Desde dónde se tiene que trabajar con ellos en el aprendizaje y desde dónde finalmente nosotros tenemos que ir ampliando este panorama de los chicos para que esta parte cognitiva se vaya ampliando, se vaya ejercitando y que ellos tengan los menos problemas, ¿no? En el tránsito por el medio escolar y después finalmente en el futuro. Creo que los maestros son, pues ahora sí que por excelencia, ¿no? Los especialistas que tienen una mayor oportunidad de apoyar a estos chicos y los que tienen una mayor oportunidad de ir mejorando la experiencia de estos chicos, ¿no? En el día a día. Así que, pues es un trabajo complejo, difícil, pero bueno, espero que les haya servido, ¿no? La presentación y espero finalmente que, si tienen alguna pregunta. Bueno, pues hay comentarios de felicitaciones y agradecimiento, incluso porras de la UNAM también, y todo. Este, y sí, tenemos algunas preguntas, Sí. algunas pues, se nos desfasaron, entonces a mí me gustaría ver si DIF de Iztapaluca quiere tomar la palabra para poder expresar sus preguntas respecto a Constantina, ¿verdad? Te llamas, Constantina. Sobre la atención, ¿quedó respondido eso o quieres como preguntar algo en específico? Bueno, no sé si A Constantina ver, ahí están. podemos escuchar.
Está tu micrófono abierto, pero la verdad no te escuchamos. Bueno, mientras lo arreglas, o si gustas escribir y te damos voz, podemos darle la palabra a Verónica Peña, que también tenías aquí algunas preguntas. Me gustaría, pues, que mejor tú las puedas compartir. Ok, Gracias, licenciada. Excelente su ponencia. Y yo gracias. tengo una duda con respecto a eh, la problemática que tenemos en las escuelas cuando no se cuenta con un diagnóstico como tal, sobre todo en aquellas escuelas donde los servicios psiquiátricos o de acceso médico son bastante limitados y no tenemos como tal ese diagnóstico y que cuesta mucho trabajo a los maestros identificar concretamente si se trata de un autismo o de alguna otra discapacidad. Lo que hemos sugerido es centrarse en las habilidades de los alumnos, de las personas, de lo que sí puede hacer para que a partir de ahí se empiecen a diseñar algunas estrategias. No sé usted qué nos pudiera decir al respecto con esto, porque pues no nos podemos esperar, ¿no? A que haya un diagnóstico, porque a lo mejor nunca va a haber, ni vamos a saber la intensidad, ni el grado en el que se encuentran, ni de nada. Entonces, no, la situación, el reto lo tenemos ahí y tenemos que trabajar, ¿no? Con respecto a eso, otra, que he leído que algunas personas recomiendan en cuanto a la alimentación, el disminuir la ingesta de azúcares, gluten incluso, y de lácteos. No sé si usted sabe algo al respecto. Me gustaría ver si nos puede ampliar información sobre esto. Gracias. Sí, mire, en general con la cuestión de alimentos, realmente se ha visto que es como, pues, no tan, no está tan científicamente demostrado, ¿no? Cada una de estas situaciones, digo, claro que como todos los niños, es conveniente, ¿no? Que tengan una buena alimentación, pero también se habló, por ejemplo, de que los niños que reciben vacunas se vuelven autistas, ¿no? Entonces, que esa también era otra falsa idea, ¿no? Y con la alimentación, pues se tienen algunas ideas, pero en realidad científicamente demostrado como tal, no tenemos tanto, ¿no? O sea, hay como que tendrían, algunas ideas, pero creo que no es lo fundamental, ¿no? Del trabajo con los chicos del trastorno del espectro autista, ¿no? Y dentro de la escuela, yo creo que esta secuencia de ir viendo primero, finalmente, o sea, qué nivel de inteligencia tiene, que eso, digamos, sí lo podemos hacer en el día a día con los maestros, ver qué tanto nivel de comunicación, qué tanto nivel, digamos, de autoconciencia. Les decía yo, en el caso de los preescolares, haga de cuenta que parece un chico que le prendieron pilitas y que anda para arriba y para abajo, pero que no hay una interacción con él, ¿no? Entonces, con él, en el caso de los preescolares, pues lo que se tiene que ir haciendo es la estructura básica de que se siente, de que siga instrucciones, de que imite, de que reaccione a lo que se le está pidiendo, ¿no? Les enseñaba yo la foto del método Teach, ¿no? Que tiene que ver finalmente con esta cuestión de que se aísle un poco, ¿no? Y no es que se aísle del salón por completo, pero que sí se ponga en un lugar en donde tenga menos distractores, por así decirlo, y que se pueda apoyar de alguna manera un poquito más, ¿no? En el caso de los escolares, muchos de ellos ya pueden tener, les digo, finalmente el grupo es muy amplio, ¿no? Hay desde los que tienen una discapacidad intelectual, pero hay los que son de alto rendimiento, ¿no? Entonces, digamos, la dificultad en el diagnóstico no es solamente para los maestros, es también para los especialistas, ¿no? Y pregúntele a la psicóloga Dani, a la doctora Pau, y va a ver que nosotros también a veces estamos en esa dificultad porque hay chicos que no tienen el coto todo el cuadro y parece, pero no llega a nada, ¿no? Entonces, ¿qué sí tenemos que tener en cuenta? Una parte, la literalidad, que eso sí va siendo una situación muy compleja, ¿no? Hay chicos que están entendiendo totalmente otra cosa de lo que estamos diciendo y entonces hay que asegurarse de saber, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente están interpretando de lo que les digo? Y el seguimiento de instrucciones, o sea, los repertorios básicos del seguimiento de instrucciones de la imitación es un punto básico, ¿no? Van a presentar, les digo,
primero que nada, esta cuestión finalmente en la lectoescritura, de que van a poder ir aprendiendo, pero la cuestión de la mecanización se vuelve muy compleja. Entonces necesitamos en la solución de problemas darles muchas alternativas para que vayan ampliando el pensamiento, porque si no se van quedando, les digo, en blanco o negro y no van saliendo de ahí, ¿sí? Entonces, de ahí como que necesitamos que el chico primero, finalmente, en la medida de estas agendas que se van dando, también el niño se va adaptando, se va integrando de mejor manera, y no tiene que ser que esté grandísima la agenda en medio de todo el salón, sino hasta en su mesabanco que tenga su agenda. Eso ya le ayuda a organizarse y ya le ayuda a comprender qué se va a esperar de él, ¿sí? O sea, hay que anticipar muchas de las actividades que se va haciendo para que tenga menor frustración. Y en unas actividades en las que, por ejemplo, que es honores a la bandera y tienen que estar todos y gritan todos y hacen todo, a veces les cuesta mucho trabajo adaptarse, pues hay que darle la opción de que no participen en este tipo de actividades, pero en general, le digo, identificar este tipo de chicos, le digo, es complejo, pero lo que sí tenemos que ir haciendo es logrando este mayor nivel de conciencia y mayor nivel de opciones en este pensamiento rígido que van teniendo. No sé si contesté porque son muchísimas cosas, pero bueno. Sí, por ejemplo, algunas de estas ideas o sugerencias que nos da sería también para el caso para los chicos de secundaria, porque es un poco más complejo en el sentido que son varios profesores, un profesor por cada asignatura. Hay, no sé si nos pudiera compartir algo para cómo trabajar con ellos. Mire, en el caso de los maestros, tienen primero también que tener claro que está viendo esta literalidad. Entonces, que a veces no es falta de atención, o sea, bueno, tienen no una falta de atención, sino una falta de interés en el trabajo que están haciendo, ¿no? Y es diferente del déficit de atención. El déficit de atención no puede concentrarse. A este no le interesa concentrarse en muchas de las cosas que el maestro está trabajando. Y no es por una mala actitud, ni porque el maestro sea nefasto, ni nada por el estilo, sino porque finalmente tienen intereses restringidos. Y eso tiene que anticipar el maestro, porque si no lo interpreta que el chico está siendo muy grosero, que el chico no está adaptándose, ¿no? Y como les decía, alguna de estas escuelas secundarias lo que le daban era como un espacio en un lugarcito para que cuando el niño ya se sentía muy saturado de la interacción con los demás, se iba un poco a ese espacio y regresaba ya mucho más tranquilo para en la interacción con los demás. Ahora, con los demás, pues también se tiene que tener claro, o sea, qué se va a esperar de él, ¿no? O sea, qué situaciones van a surgir de estas interacciones, pues que es ingenuo, ¿no? Que no sabe interpretar muchas de las situaciones que están habiendo con los demás y que entonces finalmente puede actuar, además tienen una sinceridad radical, ¿no? No son groseros, son sinceros, sin tener o sea, son radicalmente sinceros, por así decirlo, ¿no? Entonces no hay un filtro. Entonces, lo que van a contestar no es porque sean groseros, ¿no? El que me dijo, oye, estás envejeciendo, ¿no? Pues no sé por qué lo decía, porque eso no estaba pasando, pero además de eso, pues es porque finalmente simplemente me lo dijo y no tenía ningún filtro, ¿no? Entonces, pues dependía de mí que yo me fuera a ofender por una situación así, ¿no? Pero hay maestros de secundaria que sí se van a ofender, ¿no? Que no están entendiendo de fondo qué es lo que está pasando con el chico. Y le digo, si el chico tiene su agenda visual y que está casi pegada en su mesabanco, eso le va a ayudar también a anticipar qué es lo que se va a esperar con él en cada una de las clases que está teniendo, ¿no? Pero los maestros pues sí tienen que tener muy claro a qué se están enfrentando, ¿no? Es un chico que tiene una falta de interés por la situación cognitiva que está teniendo, que el pensamiento es literal y que muchas de las explicaciones que está teniendo, pues así las va a tomar, literal. Si usted le dice échale un ojo al caldo, pues sí le va a echar el ojo al caldo, ¿no? Entonces, justamente por eso es que es importante entender qué es lo que estamos haciendo con ellos, ¿sí? Y en el caso de adolescentes, los demás compañeros, pues también finalmente se saturan de una mala actitud que él está teniendo porque no está pudiendo tener empatía. Y al chico en particular, pues también hay que evidenciarle, ¿no? O hay que mostrarle
que su actitud lo que está generando con los otros, porque eso no se dan cuenta y finalmente de ahí que tienen mucha dificultad en la relación con los demás. Y además que son ingenuos. Entonces también cuando caen en las trampas de los otros, también hay que identificarlas porque ni siquiera se están dando cuenta que están en la trampota y ahí están cayendo. Maestra Lupita, tenemos que ir cerrando porque también tenemos ahorita ya Sí, otra actividad a la 1. Tenemos sí. manos levantadas todavía y algunas preguntas sobre información respecto a fundaciones o algunas otras asociaciones que brinden esta atención. Les vamos a dejar en el chat ahorita el Directorio Nacional de las Unidades de Salud Mental que hay a nivel nacional, por favor, para que la tengan en cuenta. Y les pedimos que no olviden pasar su registro de asistencia. Les pedimos que también anoten la encuesta de satisfacción. En lo que ponemos esto, damos palabra a Irán, pero traten de ser súper breves y con eso Les puedo poner también mi correo, Dani, por cualquier cosa que quieran, en claro que sí. específico preguntar, ¿no? Y Muchísimas sobre eso gracias. ya ay, nada más que, ay, como que aquí me está costando esta. A ver, ¿qué es guadari@hotmail? Ay, es que no le estoy encontrando aquí cómo poner la arroba, pero bueno. Es guadari con y@hotmail.com. Entonces ahí me pueden escribir, ¿no? Y con eso, al final de cuentas, como que con mucho gusto les respondo cuáles son las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, maestra Lupita. La verdad es que ha sido pues como siempre, ¿no? Un placer escucharte y compartir todo lo que sabes. Iram, ¿tienes una duda que sea breve que quisieras dejar para cerrar? Sí, buenas tardes. Bueno, tenía varias, pero la que me interesa ahorita de momento. Elige la más importante, por favor. Ajá. Sí, sí, y creo que considero importante porque habla de un directorio, pero supongo que son de los centros como con ASAMA. Ujú. Pero en El Directorio particular, Nacional. Ujú. a ver, en particular soy del estado de Oaxaca, de un municipio del estado de Oaxaca. Comparto la misma inquietud que la maestra me antecedió sobre aquí no tenemos vamos, áreas especializadas públicas, porque yo Ujú. trabajo en el área pública y sí veo, no solo con niños con esta dificultad, sino con otras. Y a veces ese es un calvario que sufren varios papás porque tienen que trasladarse a otras ciudades o tienen que buscar de manera particular y puede ser una de las limitantes. Mi pregunta concreta, ¿hay instituciones públicas con las que se puede acudir, no sé, eh, de manera vía telefónica, virtual, o incluso si tienen que viajar, pero que puedan de alguna forma también pues ir superando la dificultad económica que sufren algunas familias para atender a sus hijos? Y pues Eso bueno, sería. ahora específicamente los dos que tienen más trabajo con autismo tienen que ver con el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro y aquí el CISAME, ¿no? Que son como los que tienen ahorita un poquito más de avance en el trabajo con este tipo de trastornos, ¿no? En el caso de Oaxaca, pues el Hospital Psiquiátrico sí había estado trabajando en algún momento con trastornos del espectro autista, pero actualmente la verdad es que no sé exactamente cómo esté la condición allá, pero le digo igual también, si gustan escribirme, vemos las opciones que hay, tanto para el trabajo que sea, digamos, o sea, porque sí tenemos algunas conocidas, creo que en el psiquiátrico de Oaxaca, pero finalmente para ver qué tanto se le puede apoyar y si están teniendo también apoyos en ese sentido. Ok, muchas gracias. Estaré Ujú. pendiente. Gracias. Ok. Gracias. Pues cuídense mucho. Agradecemos nuevamente a nombre de la doctora Paulina Vázquez, que es la directora del área y quien organiza estas telementorías, y todo su equipo, pues un abrazo fuerte. Gracias por disponer de su valioso tiempo para aquí, para estar con nosotras y que tengan muy, muy, muy bonita semana. Esperamos verlas en el próximo ciclo de telementorías.
Muchas gracias a todos. Hasta Una luego. pregunta. La Sí. próxima semana todavía nos conectamos, ¿verdad? Esta es la última.